A ver, Leamos la palabra que le dio. bueno, la palabra que me dio a mí tiene que ver, es Apocalipsis capítulo 6 versículos del 9 al 11. Dios me está entregando la palabra en Apocalipsis 6, 9, al 11, ¿no? Al 11, ¿cierto? Del De, 9 al 11. amén, de 9 al 11. Sí, el Señor me está diciendo que llegó el momento, ¿no? El sello y el quinto sello marca bien el quinto sello para marcar. Que Sigue, muchos sigue la estaban infectados, interferencia, ¿no? sigue la interferencia, pastora. Se mete una interferencia maluca ahí cuando usted habla. Se mete una bulla atrás, no sé, no sé qué es, Así es, pero no se oye bien. La grabación no está quedando bien por eso. ahí pastor, ahí, allí, Siga a ver, siga, pastor, a allí ver si, pastor. si eso se va a cuadrar, porque es. Bueno, el Señor nos está diciendo que el quinto sello, a través de su palabra en Apocalipsis, viene, ha llegado, está ya en aquellos que han deslautado por la palabra del Señor, los dichos de la boca del Señor, lo que el Señor ha mandado, sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, ya está marcado, pastor, el quinto sello. El quinto sello, ¿y quién lo marcó? El mismo enemigo, pastor. El mismo enemigo está en todos aquellos, porque mi Padre Celestial es el que permite. ¿Y sabes quiénes son los que serán salvos y quiénes serán para destrucción y quiénes para edificación del cuerpo de Cristo y del crecimiento de la iglesia espiritual a nivel mundial? El Señor nos está diciendo a través de su palabra, pastor, que, son muchas las almas, pastor, que han sido, que han muerto por seguir los pasos del Señor, pastor. Han muerto santos, ¿cierto? En la tierra. ¿Por qué? Porque eran grandes los tesoros que el Señor les entregó y murieron en el trabajar de la obra del Señor. Fueron usados por el enemigo espiritual y tal vez mi Padre Celestial lo permitió, porque mueren pero en la carne más no en el espíritu y sirven para testimonio para las naciones porque todo se cumple en el nombre de Jesús. Dice el Señor a través de su palabra que esa sangre viene sobre todos aquellos muertos, pastor, que son santos, vienen sobre todos aquellos que el pastor que infringieron los estatutos y mandamientos del Señor y que tiraron contra los hijos de Dios, los predestinados, todo lo que es la destrucción y la muerte. Esa sangre llega, ya el quinto sello está, pastor, ya el quinto sello está, y todos aquellos que murieron con sus vestiduras blancas, pastor, que se quitaron las viejas vestiduras para colocarse las nuevas vestiduras, y ahora están descansando en la paz del Señor, al lado del Señor. Y que muchos de ellos todavía van a morir, pastor, van a morir, de los predeterminados en la tierra, mas su alma perdurará, su alma perdurará. Eh, Nosotros oramos y revocamos el baldón en el nombre de Jesús de Nazaret, por todos aquellos hermanos que han muerto, pastor. En mi carne no era el tiempo, pero el enemigo lanzó y lanzó y lanzó y no escuchó. Y ellos murieron para tratar de edificar, entregar ese tesoro, pastor, ese tesoro escondido que mi Padre Celestial también les entregó, porque no fuimos solamente nosotros, han sido muchos, muchos que han muerto en medio de tratar de entregar esos secretos escondidos y esa revelación, ese testimonio para salvación de muchas almas, pero han sido atacados, perseguidos y han muerto a causa de la hechicería, de la brujería y de muchas cosas que ha utilizado el enemigo para
principalmente nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que pedimos en la unidad del Espíritu que seas tú rearguyendo, Señor, nuestro pensar, decir y hacer, Señor, que seas tú protegiéndonos por la sangre de Cristo desde la coronilla del cielo, por la coronilla, a nosotros los aquí presentes, el pastor que está en este momento, el pastor Jesús, amiga y la presente, que estamos recibiendo, Señor, recibiendo y dando el testimonio en el cumplimiento de tu palabra para que se cumpla la profecía, Señor. Guárdanos a nosotros de todo mal y de todo peligro y a todos aquellos que están haciendo la misma obra a nivel mundial en el nombre de Jesús de Nazaret, con de los pies y ahora en el poderoso nombre de Jesús. Agarrada de tu palabra, Señor, se revoca el baldón 60, 7 porque la palabra de Dios se cumple y continuamos, Señor, sirviendo en el poderoso nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor, de tus hijos. Tú conoces a tus hijos, conoces el corazón contrito y humillado y no lo desprecias. Danos más, Señor, más de lo que tenemos que hacer, Señor. Y ayúdanos, Señor, renovamos nuestras alas como las águilas y fortalécenos, Señor. Fortalécenos porque hay cumplimiento de tus juicios y también tus promesas y esperamos, Señor, continuar, Señor, hasta que tú llegues a juntar vivos y muertos, Señor. Esperamos, Señor, la misericordia tuya para nosotros, la iglesia primitiva de Cristo, el ministerio evangelístico internacional, la familia pastoral, el pastor Carlos Castillo, el pastor la pastora Castillo Ramírez, tus hijos Juan David Castillo Ramírez y Tenis Castillo Ramírez. Citas. Ok, bueno, ya le voy a decir. A ver si logramos, porque le cuento que ese ruido se oye más el perro allá al fondo que la voz suya. Es que estoy acá afuera en la iglesia y hay una ventana. Creo que dos de estas palabras no las había nada. No sé si fue ayer o antier. Es el Salmo 146, pastor, del 8 al 10, una de ellas. ¿146? Sí, del 8 al 10. Ese no lo había dado el Señor. Yo no recuerdo. ¿Sí? Esa cita no, de pronto el mensaje, no sé, pero esa cita no la había, yo no la recuerdo. 146. Del 8 al 10. Vamos a leerlo, vamos a dejarlo aquí grabado entonces. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Sí, no, esta no la había dado. Amén. Tremendo. Mire que el Señor nos está dando a través de esta palabra de este Salmo 146, del 8 al 10, nos están dando la respuesta a la otra cita bíblica que nos va a entregar en Apocalipsis. Porque en Apocalipsis nos está diciendo lo que sucede con el séptimo sello y qué es lo que ha venido sucediendo con el sexto. Y nosotros en medio como pastor, el sexto sello. Clamor, sí, y en medio del clamor, pastor, en medio del clamor, Él nos coloca allí a clamar y a pedir protección y a pedir, y ya nos está respondiendo mediante este salmo que, mire, no sabía qué palabra le había dado a usted, ya nos está respondiendo el clamor y todo, y ¿qué nos está diciendo nuestro Padre Celestial a través del Salmo 146? Que Él nos liberta en esta hora a todos los que hemos estado cautivos por el enemigo espiritual, le está hablando a nivel mundial, de todos los predeterminados para la salvación. Él nos sigue abriendo los ojos espirituales, pastor, nos está respondiendo
y Él nos levanta a todos los que estemos caídos, pastor, a todos los que estemos caídos, nos levanta en esta hora en el poderoso nombre de Jesús, por amor a nosotros, por el amor que Él derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario, merecidamente por usted, por mí, por todos nosotros, por amor. Él nos levanta y Él ama a los justos y la justicia de Dios y no nuestra. Nosotros estamos haciendo cumplimiento mediante el dicho de su boca a la palabra del Señor. Y en la obediencia está la bendición. Por eso Él nos entrega la promesa en medio de los juicios, dice el Señor. Él nos guarda de todos aquellos extranjeros que han venido a robar, matar y destruir, porque tienen enemigo espiritual y le sirven a Satán de los países vecinos. Y algunos que son de los países vecinos. Al huérfano y a la vida sostiene. Y el camino de los sitios trastorna. Nos está diciendo el Señor que seguirán, ellos seguirán levantándose en contra de nosotros, pero el Señor trastorna en esta hora este camino de los sentidos. Mire la bulla tan tremenda que se disparó como un estorbato todo frente de la iglesia. Se pararon pero el Señor dice que Él sustenta al huérfano y a la vida. Estoy diciendo que lo sustenta a mí, a usted, a todos aquellos que están en este momentito abandonados desde el punto de las finanzas y, pastor, de aquellos que no tienen el soporte de un soporte, una columna, cuando se refiere a la Biblia, la sostiene, pastor, la iglesia la sostiene. Y el camino de los impíos lo trastorna y se le revoca el perdón 70 veces 7, como hemos clamado, porque reina Jehová para siempre. Y Jehová es nuestro Dios, el Dios de Sión, y no solamente para nosotros, sino promesa, dice, de generación en generación, para nosotros es la misericordia. Él responde inmediatamente, aleluya, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces aclaramos aquí lo de Apocalipsis, que no es el sexto sello, sino el capítulo 6, versículos del 9 al 11, y es el quinto sello del que estamos hablando. Y sí, la palabra aquí en el 146, esa no nos había dado. Nos había hablado de la misericordia a través de otros pasajes, pero no directamente con el Salmo 146. Y sí, gloria al Señor, recibimos la palabra en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la otra cita, pastora? Abdías, pastor. ¿Cómo? Abdías. Uh-huh. Abdías, pastor. Es Abdías 20 no, y 21. No, revise, pastora, revise cuál es la cita bien, revise la que no está correcta. No, esas días Ajá. un solo capítulo. Amén, 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 amén. Versículo 20 y 21. Amén, amén, amén. Amén. 21, pastor. Al día 20 y 21, amén, así es. Sí, el capítulo es un solo capítulo, entonces son los dos últimos versículos los que vamos a leer. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Serepta, y los cautivos de Jerusalén están en Sefarat, poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para jugar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Amén. Amén, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Mire, ayer lo está confirmando más y aclarando, pastor, todo lo que ha sido quitado, lo que ha sido robado, será devuelto a nuestras manos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Así como el enemigo espiritual nos tenía cautivos, en el amor, en la salud, en las finanzas, en todo lo que mi Padre Celestial nos había entregado, en este momento vendrán ángeles del cielo, libertando, quitando las cautividades, que son los ayudadores del Señor, nos ha enviado para que nosotros seamos libertados
de las cautividades que nos tenían al pueblo amado de Dios, Jerusalén y a su descendencia. Que todo lo que los que nos ha sido quitados, nos lo entregarán con creces, y vendrán los salvadores, los ángeles mediante los salvadores, los guerreros, y para buscar lo que le han quitado a los hijos de Dios. El reino, todo el reino será de Jehová. Ahí no habrá otro rey más grande que el Jehová de los ejércitos. Le sobrará la leche, el trigo y el miel, la miel. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Recibimos la palabra en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la palabra, pastor? ¿Cuál es la cita? La palabra es Lucas, pastor. Lucas 34 y 30. Lucas 14, 34 y 35. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Cuando la sal pierde su sabor. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué la sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén, pastor. Ahí está la revelación que usted la va a entregar, pastor. Esa palabra. Pues la sal somos nosotros. El Señor se está refiriendo a su pueblo y tiene que permanecer firme en la santidad para poder sazonar en medio de donde estemos puestos. Poder ser esa diferencia que marca la sal en un mundo insípido y que necesita de esa sal para poder tener ese sabor que necesita la vida, obviamente la vida eterna, ¿cierto? Porque a eso somos llamados nosotros, a hacer sal, sazonar para que la persona sea encaminada a la salvación. Pero para nosotros poder hacerlo, tenemos que ser verdaderos cristianos, y para ser verdaderos cristianos tenemos que buscar la santidad y estar fundamentados en la palabra de Dios. De lo contrario, no podremos cumplir con el cometido que el Señor nos ha dado, con el encargo que nos ha entregado, y seremos echados fuera. Hasta la salvación de nosotros está en riesgo, porque no estaríamos caminando de la mano del Señor, unidos al Espíritu Santo. Es lo que yo recibo, pastor. Amén, amén. Así es, pastor. También el Señor nos está confirmando en la palabra de Lucas 14, del 34 y 35, a través de su boca y a través de su boca, pastor. De la palabra que le está entregando, usted ahorita está dando la revelación, y efectivamente el Señor nos dice: nosotros somos sal en la tierra, y si nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios, no habrá cómo llegar a ganar almas para Cristo. Y a eso nos envió, a que seamos guerreros, pastor. Guerreros recibiendo la palabra, pero en el Espíritu. No nos dejemos contaminar por el mundo, porque si no, no podremos hacer el cumplimiento a lo que el Señor nos ha llamado. El Señor dice que como estando en el Espíritu y no contristando el Espíritu Santo, para que no se aleje de nosotros y podamos tener la comunicación directa, pastor, podemos cumplir con el cometido del Señor que nos ha enviado a nosotros, porque el Señor es el que lo hace, pero para ver, somos instrumentos, pastor, instrumentos que día a día el Señor nos está moldeando y perfilando. Pero si nosotros contristamos al Espíritu
Espíritu Santo de Dios, que hacemos las cosas adversas a su palabra, el Espíritu Santo de Dios se alejará y ya no se podrá estacionar, pastor. Ya no será, ya seremos, esa sal se convertirá, que está dentro de nosotros, que somos nosotros, insípida, sin sabor, de hablar, así predicar, así buscamos, ya no vamos a hablar en el Espíritu, sino en la carne. Y no tendrá, no se cumplirá el propósito de Dios en nosotros, que somos responsables, dice el Señor, de mantener bajo preceptos, estatutos, mandamientos y estar en santidad, como se le acaba de nombrar, pastor, porque si no, nosotros mismos seremos arrojados fuera. Dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Y ese tener oídos para oír es disponerse a recibir la palabra. Porque no está hablando de la parte física, sino de la disposición que debemos tener para recibir la palabra, para no rechazarla y evitar que ésta se convierta en piedra de tropiezo para nosotros. Tremendo. Amén, amén. Gloria al Señor. En Hebreos, pastor, Hebreos 5, pastor, del 11, pastor, del 11 al 14. Y ahí mismo en Hebreos 6, pastor, del 1, pastor, del 1 al 3. Amén, amén, amén. Leemos la palabra de Dios. El primero es 5. Perdón, sí. Para que lo anote allí, yo no voy a... Sí, el primero es 5, pastor. Hebreos 5. Hebreos 5. Pastor, Hebreos 5 del 11 en adelante. Del 11 al 14. Del 11 al 14. Y después viene Hebreos 6, pastor, que nos acaba de entregar el Señor, pastor, del 1 al 4, al 5, pastor. Amén, amén. Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es experto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Sí. Ahí tiene la regla. Nos está entregando la revelación primero de estos versículos del capítulo de Hebreos 5. Amén. Bueno, siga, pastora. Amén. Él nos sigue en este momento diciendo a través de su palabra, pastor, que no es nada fácil para el hombre, que no está en el espíritu, explicar la palabra del Señor, reescribirla. Él no la entrega, nosotros tenemos que meditar en ella, guardarla, pastor, y sacarla en el momento que se necesita. No es nada fácil hacerlo, porque son muchos los que reciben la palabra, pastor, pero son pocos los que meditan en ella, la guardan y la sacan en su momento, porque la palabra no es para dejarla allí ni simplemente recibirla en el momento, sino para aplicarla. Para eso nos mandó el Señor. Amén. Dice que el Señor nos dice que oye
se oye, pastor, se oye y no se escucha. Se escucha y no se oye, pastor. Que se escucha y no se oye. Son muchos que tienen conocimiento de la palabra del Señor, porque han conocido esa verdad que los ha hecho libres. El pastor está hablando a nivel mundial, de todos los predeterminados para la salvación. Los ha hecho libres, pero se han vuelto tardos para oír. Tardos para oír porque escuchan más no oyen, pastor. Ya el pueblo se engrandece, pastor. Evangelistas, profetas, maestros, pastores, atalayas, pastor, presidentes. Ellos están a nivel mundial, general, del mundo entero. Cuando ya suben o subimos a un lugar, según el nivel, la jerarquía que mi Padre Celestial nos entrega, seguimos escuchando, pero no oímos. Oímos y no escuchamos. Es el oír y el escuchar, dice el Señor. En el Espíritu lo tomamos como una rutina, pastor. Y aún siendo ya maestros, versados en la palabra del Señor, porque el Señor nos ha hecho conocer esta verdad y nos ha hecho libres. Pasa el tiempo y ya no utilizan el Espíritu, sino la carne del Señor. Entonces el Señor dice, los devuelvo a que vuelvan a recibir leche y no alimento espiritual, porque no están preparados. No están preparados, porque el que oye y escucha la palabra del Señor y se mantiene con los estatutos, preceptos y mandamientos, ha madurado en el Espíritu. Ha madurado en el Espíritu, puede conservarse en el Espíritu, pero aquel que retrocede, pastor, es porque le faltaba madurar en el Espíritu y se regresa a pasar todos y cada uno del fuego, porque el Señor nos está mandando, pastor. Todas aquellas piedras de tropiezo y todas las situaciones tienen que pasarlas para ser purificados, o tenemos que pasarlas para ser purificados por el fuego. Dice el Señor, por no estar en sus precios, por creerse en ese momento que se alcanzó la grandeza, porque Él da dones, Él da ministerios a nivel mundial, Él da colocar reyes y quitar reyes, pastor. Pero la cuestión no es subir, la cuestión es sostenerse en lo correcto, dice el Señor. Está dando su palabra tanto para evangelistas, para profetas, para maestros, para pastores. Lo está dando tanto para presidentes, mandatarios, para todos aquellos que han escalafonado un nivel jerárquico, pastor. Por eso se devuelve hay veces la leche, porque Él no quiere que ningún alma se pierda, pero sí lo podría pasar por el fuego, porque están inexpertos en la palabra del Señor, en la justicia divina, y son solo niños fluctuantes, pastor, niños fluctuantes, dice el Señor. Y lo que es la comida sólida, es la comida sólida es para los que han alcanzado lo que es la madurez. Y si no tienen la madurez, volveremos a tomar leche, y tendremos que integrarnos a los ejércitos para pasar todas las situaciones que lleva la purificación del fuego en el nombre poderoso de Jesús, para tener el necesario discernimiento entre el bien y el mal, la aplicación de la palabra en el Espíritu. Amén. Amén. Entonces seguimos con el capítulo 6. Amén. ¿Ese va hasta dónde? ¿Hasta dónde va esta lectura? El Señor me lo dio Hasta del 1 al 4. Amén. Del 1 al 5, pastor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la opción y dirección del Espíritu Santo. Hebreos 6, del 1 al 5. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo o de la imposición de manos,
de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hasta el 7, hasta el 6, pastora, porque ahí es donde se redondea la idea. Amén, amén. Amén. Amén, gloria al Señor. Mi Padre Celestial que nos está diciendo a través de la palabra. Él nos está diciendo que Él nos ha llamado a la perfección. Él nos ha llamado a la perfección, pastor, a las sendas antiguas. A las sendas antiguas. No, Él nos ha llamado a perfeccionarnos día a día más y sobre todo, pastor, teniendo en cuenta de que nos hemos quitado las viejas vestiduras, hemos colocado las nuevas. ¿Mediante qué? Mediante el arrepentimiento. Mediante el arrepentimiento. Y la fe sin obras es muerta, pastor. Amén. Entonces, nos dice el Señor, a través de su palabra, que Él a muchos nos dio dones, pastor. A muchos nos dio dones y la doctrina del bautismo también. Muchos somos bautizados en el agua y otros en el Espíritu y otros en el agua y en el Espíritu, pastor. ¿Ya? Él dice que a través de la imposición de las manos, Él cuando somos bautizados en el Espíritu, desciende sobre nosotros el don del Espíritu Santo de Dios. Y podemos hacer las obras que Él nos mandó a hacer, pastor, y obras mayores que Él, como hacer imposición de manos y resurrección de los muertos. Eso podremos hacer, pastor, cuando tenemos el bautismo del Espíritu. Nosotros no fuimos llamados solamente el bautismo de las aguas, fuimos llamados a recibir el bautismo en el Espíritu. Pero para eso tenemos que estar en santidad y no contristar el Espíritu Santo. Mire que el Señor sigue diciendo, sigue confirmando su palabra. Que para Él, o sea, todos aquellos, dice que todos aquellos que son iluminados, realmente que son iluminados y gustaron y tuvieron y recibieron el don espiritual mediante el Espíritu Santo, ellos deben permanecer en santidad para andar en el Espíritu Santo y para que continúen haciendo las obras mayores que Él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la palabra de Dios se cumple a través de su palabra. Se cumple ahora y se cumplirá después. Y se cumplió con el Espíritu Santo de Dios. El Señor dice que única y exclusivamente si hemos pecado debemos pedir ser renovados mediante el arrepentimiento, crucificando nosotros también los deseos de la carne. Pastor. Amén. 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 Y aquí está haciendo muy claro, dice que fueron iluminados. Y nos habla, por un lado, de que fueron iluminados y por el otro lado nos habla de la apostasía. El apóstata es el que se aparta de la verdad. Por lo tanto, ese haber estado iluminado estuvo en el camino de la salvación. Pero la perdió, pero al apartarse de la verdad, esa salvación se aleja de él. Entonces no sé cómo hay gente que dice que no, que la salvación no se pierde, por lo tanto no está en riesgo. Aquí habla de que Sí, pastor. Siga. No, tremendo, pastor. Y se habla tremendo. Y en el versículo 6 nos habla de que recayeron. ¿Qué es recaer?
Recaer es volver a caer. Y es volver a caer. Es decir, nosotros venimos de una naturaleza caída, somos iluminados, disfrutamos como dice aquí, del don celestial, ¿cierto? O sea, hemos sido levantados. Porque, y al recaer, ¿qué está diciendo? Está volviendo volviendo atrás a la naturaleza de la que fue sacado, de esa naturaleza caída, fue sacado al recibir a Cristo, pero está hablando de recaída, pastora. De recaída. O sea, ¿qué es recaer? Volver a caer. Que es igual a apartarse de la verdad, que es el caer en la apostasía. Y mire qué tan tremendo lo que el Señor nos está entregando aquí, ratificándonos de que tenemos que cuidar nuestra salvación. Y el apóstol Pablo nos lo dice muy claramente en 1 Corintios 9:27, donde nos habla en este texto, a mí me gusta mucho citarlo, porque es un texto muy claro y dice en el nombre de Jesús. El 9, 1 Corintios 9, 26 y 27 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mire cómo es de claro este texto, al unirlo con el que acabamos de leer, ¿a dónde nos lleva? A la recaída, pastora. A estar apartado de la verdad, que es la apostasía. Amén. Amén, Gloria amén. a Dios. Aleluya. Pastora, así mismo lo dice el Señor, que efectivamente en el nombre de Jesús, Él nos está diciendo, pastor, que al habernos, a muchos haberse apartado de la verdad, habiendo conocido la luz de Cristo, pastor, pues porque fueron bautizados en las aguas y en el Espíritu. Él está hablando allí que fueron bautizados en las aguas y en el Espíritu. O sea, descendió la luz sobre ellos. Amén. Lo único que traerán nuevamente, y lo único, dice el Señor, lo único que traerá nuevamente la luz de Cristo es el arrepentimiento y crucifixión de las pasiones pecaminosas del mundo. Amén. El genuino arrepentimiento volverá a traer realmente, porque muchos, pastor, habiendo recibido la luz, habiendo sido bautizados en las aguas y en el Espíritu, los dones Él no se los va a quitar. Los dones no se los va a quitar. Pero sí, pastor, la salvación. Porque si no se apartan, no hay un genuino arrepentimiento, o si no nos apartamos y no hay genuino arrepentimiento, ¿qué va a hacer el Señor? Ya se está predicando y se están utilizando esos dones en la carne. Se están utilizando no para Dios, no para la luz, sino para las tinieblas. Y tendrán que ser, si no hay genuino arrepentimiento, tendrán que ser borrados de la faz de la tierra. Porque es fuerte la palabra, pero Él se está refiriendo allí a todos que aún conociendo la palabra del Señor, habiendo recibido el bautismo en las aguas, en el Espíritu, se volvieron a dioses ajenos. Y hay brujos, hechiceros, algoreros, satanistas que utilizan esos dones que el Señor les entregó, porque los dones no son quitados, los están utilizando para hacerle mal al cuerpo de Cristo a nivel mundial, y se han cortado de la faz de la tierra, serán sordos, ciegos, mudos, y quedarán postrados en camas los que no son determinados para la salvación, hasta que haya genuino arrepentimiento. Y los que son ya hijos del diablo, y que definitivamente hay que cortarlos de la faz de la tierra, dice el Señor. De ahí que muchos piensan que porque sus dones están funcionando, siguen intactos, es que están muy bien con el Señor. Y esa es una gran equivocación, por lo que usted acaba de decir a través del Espíritu. Sí,
los dones son irrevocables y ellos siguen cumpliendo la función, ¿cierto? Pero no significa que la persona que esté ejerciendo esos dones esté en perfecta santidad delante del Señor, siga siendo iluminado. No. Aunque está en apostasía, los dones siguen funcionando, pero la persona tiene el deber, nosotros como seres humanos necesitamos revisarnos constante y permanentemente a ver en qué condiciones estamos delante del Señor. Tenemos esa obligación de hacerlo. Gloria al Señor. Y es por eso que el Señor nos está hablando precisamente en este pasaje de la advertencia. De la palabra que dice advertencia contra la apostasía. Por eso es que él en este momento, cuando él empieza por allá con la palabra de Apocalipsis y nos empieza a dar otras palabras, pastor, él nos lleva en una secuencia diciéndonos: muchos de ustedes ya han muerto, muchos de los santos han muerto en la carne, muchos de ustedes morirán. ¿Por qué? Por quitarse las viejas vestiduras y colocarse las nuevas y seguir al Señor. Pero aún así, esa sangre clamará, y esa sangre clamará y clama justicia, y la justicia divina. El Señor sigue llevando una secuencia, dice: advertencia contra la apostasía. Dice: muchos, habiendo conocido, lo dijo él, habiendo conocido la luz, habiendo sido bautizados en las aguas y en el Espíritu, decidieron seguir dioses ajenos, pastor. Decidieron apartarse de la verdad. Por eso habla de la apostasía y hace la advertencia precisamente a ellos, precisamente a todos aquellos que aún conociendo esa luz, decidieron. Muchos fueron sacados de la inmundicia, pastor. Se les dio dones, fueron bautizados en las aguas, en el Espíritu, descendió el Espíritu Santo sobre ellos y sencillamente se creyeron superiores, como son con el diablo que fue tirado, Satán, en los mismos cielos, pastor. Tremendo, amén, porque amén. Se engrandeció y fue tirado, y era un ángel de luz, un ángel hermoso de luz, y fue tirado. Así sucede en este momento con todos aquellos a través de la palabra, por haber conocido la verdad que los hizo libres y haber rechazado la palabra del Señor para seguir dioses ajenos, creyéndose superiores. Hoy son aventados a las profundidades de los abismos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y lo único que los salvará es el genuino arrepentimiento. Él hace énfasis en eso. Porque es que son más pecadores porque recibieron el bautismo en las aguas y en el Espíritu. Conocieron esa luz. Es una responsabilidad muy grande, pastor. Es una responsabilidad, y no es que yo la reciba, entonces yo ya lo tengo y voy a seguir ejerciendo y voy a luchar